Ahí estamos, domingo a la noche, acá en Argentina está lloviendo y hoy vamos a hacer una charla con Lucho, ahí lo voy a estar invitando y vamos a estar hablando un poco de filosofía. A darle de vuelta. Hola, Hola, ¿cómo a estás? ver. Está ahí se escucha bien. Hola, ¿cómo ¿Todo va? ¿Todo bien? todo bien, vos? Bien, por suerte. ¿Qué andamos? Perdón la demora y que hubo unos problemas No, no técnicos. todo bien, no pasa nada. Son cosas que pasan cuando se interviene con la tecnología, ¿viste? A veces puede fallar. Bueno, ¿cómo estás este domingo lluvioso acá en Buenos Aires? Bien, bien. Estuve estudiando este fin de semana. Va, preparando más la clase ahora que se viene el 27 de noviembre. Estoy más con eso. Ah, buenísimo. Mm. Aprovechaste para estudiar. Sí, sí. Como ahora la semana pasada terminaron ya los parciales en la facultad, estoy más tranquilo, así que ya me puse de lleno con la clase, digamos. Ah, buenísimo. Bueno, ¿y cómo vas a arrancar la semana? Y esta semana, en realidad me falta rendir quizás algunos parciales de conservatorio, ¿no? Y hay otra cosa que también me está un poco dando vueltas, que también empecé a encarar este finde, es el tema del proyecto de investigación con la UBA. Creo que Ah, no lo he mencionado la vez no. pasada. No, que también me había metido este cuatrimestre en un proyecto de investigación sobre historia de la psicología, Ah, este, y la idea es investigar, por lo menos dentro del marco del proyecto, en parte es investigar la evidencia de la psicología en la propaganda y bueno, sacar un poco la psicología del ámbito de la salud y ver cómo a veces se pone al servicio del capital. Así que probablemente la semana se lo dedique a eso, a estudiar buenísimo. psicología y propaganda. Así que bueno. ¿Y cómo te sentís vos estos días y domingo cuando está por arrancar la semana? De que mucha gente como A mí, o sea, empezó. a mí realmente. Bueno, a ver qué último dijiste al final. No digo que para mucha gente por ahí es un día que ya arranca la semana y que medio Mira, difícil. a mí lo que me pasa puntualmente con el tema de los domingos es que por lo general trato de el lunes no cursar. Así como que el domingo no lo siento. Pero en general no, como. No sé, siento como que los días en realidad a mí no es que me pesan más que otros, digamos. Por lo general, cuando tengo un tiempo libre me pongo a leer o algo, ¿viste? Pero, qué sé yo, a mí por lo general no me suele pesar mucho los días. De hecho, hoy estuve bastante activo en mi casa, así que bien. Bueno, ¿sobre qué tema podemos charlar hoy domingo? Día lluvioso en Buenos Aires. A ver, ¿qué podemos charlar? Y un poco me acuerdo, va, por lo que me habías comentado la vez pasada, va, cuando terminamos de charlar la entrevista, vos me habías dicho bueno, me llamó mucho la atención el diálogo que hemos tenido la vez pasada en relación a cómo vemos las escuelas y los alumnos hoy en día. Me dijiste que después del atentado a la vicepresidenta notaste como un cambio, puede ser, como en la reacción de la... Sí, sí, digamos, justamente había tomado unas horas de construcción de la ciudadanía, que bueno, tiene un poco de filosofía ahí. Mm. Te comento un poco el trabajo, por ejemplo, que hicimos. Había habido justo eh, una manifestación, bueno, el 9 de julio, y había habido un conductor que había atropellado a la gente, no sé si te Ah, acordás. Sí. Y no, bueno, no me acuerdo, pero está no, movido. Mm, bueno, había un conductor que medio que había querido atravesar a la gente que estaba manifestando por la 9 de julio mm, y, y bueno, había un policía que lo había agarrado y lo había apresado por un tiempo mm. y después la reta, o sea, el intendente, digamos, de la ciudad de Buenos Aires salió a defender al accionar del policía, eh, perdón, al accionar de la persona esta, Mm. y como que le iba a echar al policía. Entonces la idea de una de las clases había sido justamente desde todos los puntos de vista, o sea, desde la gente que estaba manifestando, desde el policía que estaba haciendo el trabajo, desde la persona que quería llegar a su trabajo supuestamente por lo que hacían la organización. Claro, sí, eso pasa un montón, sí. Y No, de vos, hecho, mm, no, de hecho el tema que estoy preparando para digamos, este mes tiene un poco que ver con eso, ¿no? No sé yo por lo menos cómo lo percibo de mi lugar, que por lo menos siento como que hay una cuestión como
mucha exacerbación en la calle, pero al mismo tiempo esta cuestión de la libertad individual, y como que siento como que hay tampoco no hay mucha tolerancia hoy más que nada post pandemia, siento como, por lo menos a mí me llega desde ese lugar. Este, y bueno, yo ahora lo que estoy haciendo un poco para un poco problematizarlo es ahora leyendo este texto de Freud, El malestar en la cultura, que bueno, lo que plantea Freud ahí es que si bien un poco también tiene que ver el Estado, ¿no? Cómo es que la cultura, cómo es la creación de la cultura, si bien supone defendernos contra malestares, al mismo tiempo genera un malestar peor, y bueno, y no olvidarse que ese texto Freud lo escribió mientras que estaba casi ahí en 1930, ya dentro de poco ya se metía Hitler creo que era al Consejo de la Cancillería, pero ya estaba en un momento bastante pesado, también estaba viviendo Freud, y me parece que también nosotros estamos viviendo un momento como pesado. Que yo hace poco vi un periodista que hablaba bueno, el Mundial, y cómo había muchos obreros que para hacer las canchas del Mundial se necesitaba bueno, se precarice a nivel de esclavitud a ciertos obreros, sí, pero por un lado está toda la exacerbación del Mundial y las expectativas, pero por otro, no sé, siento como que estamos en un momento muy raro a nivel social, no solo local, sino también mundial, y me parece bueno, por lo menos traer lecturas filosóficas, un poco también de la ciudadanía, del Estado, me parece que un poco está bueno, no para quizás solucionar algo, sino para problematizar e invitar a la pregunta y no estar ahí constantemente con esa ansiedad. Y algo que dijiste que me parece interesante, esto que, bueno, la gente que dice, bueno, yo tengo mi trabajo y quiero llegar al trabajo, y estos manifestantes, me acuerdo que cuando tocamos el tema del malestar en la cultura en la clase de psicología jurídica, o sea, el jefe de cátedra había dicho, sí, eso es el malestar en la cultura, cuando vos te metés, estás yendo a tu trabajo y de repente hay manifestantes y te enojas con ellos. A mí, no sé, no me cierra mucho ir por ese lado, pero esta cuestión de que sí, hay algo del Estado que pareciera no funcionar, hay algo del Estado que parece que viene y nos saca algún tipo de libertad, entonces están las manifestaciones, y yo como ciudadano tengo que ir a mi laburo, y esta persona, ese otro que me parece amenazante, me corta la calle, no puedo ir, y genera malestar, y no sé, es como parece que, por lo menos, interesante este momento que estamos Ahí atravesando. había pasado encima de todo eso, que bueno, digamos, ante el atropello de esta persona hacia los Mm. manifestantes, el policía lo quiere apresar y rápidamente en el día mismo sale Reta a decir que lo iba a sacar de la fuerza policial a este policía en particular porque había accionado mal, ¿no? O sea, como que no le estaba dejando pasar a esta persona a su trabajo, mientras que en el Claro. transcurso de eso, los demás estaban ahí en la calle sin hacer nada. Claro, tal cual, sí. Tendría que ponerme a leer el caso puntual, ¿no? Yo no estoy muy empapado en ese caso, pero sí hay una cuestión también como con el atropello, de quizás hay veces que decís, sí, si cada uno tuviese un problema distinto, y si yo tengo que ponerme, esta otra persona, ¿no? Un X, que se pone a, digamos, pelear por sus derechos, ¿no? Si cada uno se tiene que cortar la calle para pelear por sus derechos, entonces no tiene nada que ver, porque yo no le pido ayuda al otro, pero también es necesario que haya un otro para poder nosotros constituirnos como subjetividad. Hay mucha literatura al respecto, ¿no? Respecto de cómo es que el otro también puede llegar a ser hostil, pero al mismo tiempo necesario. Y me parece que en relación al policía y la reta y demás, eh, me acuerdo que cuando lo vimos en ética, ¿no? Esto de que hay veces que el Estado tiene que garantizar el orden público, ¿no? ¿Y qué es ese orden público? Que también un poco post pandemia se estuvo problematizando con el tema de que no, porque nos sacan el derecho a salir, pero también el Estado debería regular por la sanidad y por el bienestar de la ciudad, pero no es mi bienestar, entonces ahí está de vuelta la cultura generando malestar. Por eso, para mí es un tema muy interesante, ¿no? Pero ahora yo lo que noto en relación al malestar en la cultura y este caso puntual, es que hay una cuestión medio de atropello y bueno, y si me lo tengo que salvar yo solo, me salvo, porque también hay, creo yo, un descreimiento en las instituciones, ¿no? De, bueno, el Estado son todos chorros, y entonces, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer esto? Bueno, me voy a tratar de salvar solo. Y ese descreimiento en las instituciones yo creo que no es algo tan actual, yo creo que también viene, o sea, no es algo que pasa ahora, ¿no? O sea, ya ha pasado antes el descreimiento en las instituciones,
pero yo creo que hoy, o sea, yo por lo menos nunca me tocó vivirlo tan así. Yo creo que hoy por hoy más todavía, post Segunda Guerra Mundial también hubo un descreimiento fuerte en las instituciones que vino en el Mayo francés, por lo menos en Francia. Y ahora, bueno, nada, estamos un poco transitando eso. Me parece que lo interesante es, bueno, desde tu lugar de construcción de la ciudadanía, o sea, yo no tengo idea cómo es el material de estudio, o sea, qué es lo que se pretende en la construcción de la ciudadanía, qué es lo que se pretende construir, pero me parece interesante, ¿no? Volver a problematizar qué pasa con estas instituciones, porque está bien, vos podés leer el artículo 14 bis y hacer que se los aprendan, pero la idea es, bueno, ¿qué hacemos con esto? Porque capaz te pueden decir sí, pero por más que lea todo esto, después, no sé, no tengo libertades y el Estado me coarta mis libertades, y la idea es, bueno, problematizar qué pasa con las instituciones, para mí, qué pasa con las instituciones ahí, cómo se ponen en juego, la libertad individual, hasta qué punto. Bueno, no sé, eso es como lo que Claro, estoy sí, metiendo. esto que decías de como que había habido un cambio, yo te decía que en ese momento, que había sido antes del atentado, eh, como que veía como burbujas en los chicos, y cada uno estaba en su mundo, viste, con el celular y con su red. Y esto que genera un poco los algoritmos de las redes sociales, ¿no? Sí. Por ahí uno está mirando siempre el que está de acuerdo con uno, y lo que charlamos también el otro día. Mm. Tal cual. Sí, es el tema de los puentes y algo. Aparte, algo que es muy interesante del algoritmo, que quizás algo que, por lo menos hay unos autores que me gusta mucho leer respecto a la industria cultural, que son Adorno y Horkheimer, que si bien cuando planteaban todo el problema de la industria cultural en su libro Dialéctica de la Ilustración en 1947, los tipos decían cómo es que la industria cultural intenta, o sea, industria cultural se entiende como, no sé, películas de cine navideñas que son todas iguales, todas transmiten el mismo mensaje, todas tienen los mismos colores y todas más o menos sabes que si son de amor es una pareja amorosa que se van a encontrar en el medio, o sea, va a ser cómica, en un momento se van a desencontrar, momento triste, y después al final, el milagro de Navidad, se van a juntar, todos serán felices y termina la película, que más o menos siguen ese patrón. Entonces hay una cuestión de la repetición en los contenidos de la industria cultural. Por algo es industria y también es cultural, porque es creada por una industria más de corte capitalista, digamos, para poder venderle a un obrero, y bueno, analizan toda esa movida. Pero lo interesante es que en 1947, o sea, notaban cómo es que esto podía afectar, pero ahora tenemos también la herramienta del algoritmo, que ahora ya no es que hay unas personas pensando qué mostrar y qué no, sino que es un algoritmo, es algo que se llegó a un nivel de tecnología, creo, que bueno, es un algoritmo, es como algo muy ajeno a nosotros el que nos dice qué es lo que tenemos que ver y qué es lo que no, en base a datos que también están recabados por un algoritmo, por una máquina, que los analiza, pero no hay una intervención de una persona, hasta donde yo sé, por lo menos se intenta que no haya tanta una intervención para que no se intoxique ese resultado. Y en esa ya hay una tal disociación con el instrumento, que terminamos viendo lo que quiere un algoritmo o una máquina, y eso no sé, me resulta muy flashero eso, como es que, si bien es verdad que el algoritmo lo creó una persona, pero justamente lo creó para no incidir en ese algoritmo teóricamente para mostrar, ¿no? Y incluso, bueno, lo que termina pasando es que terminamos viendo respecto a datos que creamos nosotros, y esos datos que creamos nosotros solamente nos termina haciendo burbujas entre más o menos lo que pensamos, y después cuando y siempre generan esas burbujas un enemigo que es el otro. Por lo general entiendo yo que ahí es más o menos cómo funciona la cuestión de los grupos, y con un enemigo en común, qué sé yo, es muy común ahora pensar grupos que tienen enemigos en común y viceversa. A mí ahora lo que se me ocurre son en psicología, ¿no? Están los terapia cognitivo-conductual versus los psicoanalistas, y cada uno crea un enemigo que se lo dotan al otro, pero no hay o sea, no hay un diálogo, un debate entre ellos, que no sé si tiene que haberlo o no, pero bueno, se puede traducir solamente en el ámbito de mi caso, no sé, de la psicología, pero se puede pensar en un montón de ámbitos, ¿no? Y lo que termina pasando es cuando encontrás un otro diferente, ya vas con ese preconcepto, con esa idealización de ese otro, y ya las respuestas que te den van a estar tamizadas por ese preconcepto que tenés, y ya ahí se interrumpe el diálogo, ¿no?
Y creo que es un poco lo que pasa ahora, que, digamos, la cuestión de la pandemia hizo que no tengamos tanta interacción con el otro, estemos comunicándonos mediante algoritmos, y ahora nos encontramos con eso de ese otro que se parece muy diferente, y bueno, nada, hay que transitar eso, creo. Y ahí, enganchando con esto del otro, quería retomar ahí con respecto al atentado. Bueno, hay por ahí los que no están en Argentina, que por ahí se habrán enterado, ¿no? Que hubo un atentado contra la presidenta. Y en ese momento, te cuento un poquito lo que sentí yo, viste que salió muy rápido en los medios y parecía imposible, ¿viste? O sea, me llegó a traer una compañera del trabajo que había pasado eso, y debe ser mentira, una noticia falsa, y después bueno, Claro. estaban todos los medios de comunicación en ese momento grabando, y ahí como lo relaciono, estuve pensando con la teoría, con la caverna de Platón, ¿no? De la Ah, teoría de la sí, es caverna, verdad. de que es como que no sabemos nada, ¿no? O sea, realmente es como que uno desconoce y van apareciendo cosas que parecen de una película, porque Claro, sí. Y vos, disparó y no salió la bala, después parecía, algunos dicen como que está todo arreglado, después mm, aparece gente muy extraña alrededor de la situación. tal cual, sí. De hecho, o sea, creo que, porque para mí lo que no hay que caer cuando se piensa, que igual, cuando se piensa en estas cosas, que no es un loco aislado. O sea, no hay que pensar es un tipo aislado, el cual vino alguien, lo incentivó y va y fue. O sea, porque si pensamos de este modo, es un poco de desresponsabilizarnos para decir, si me pasa eso a mí, yo no voy a ir con un arma, ya sea porque está las dos vertientes, los que creen que pasó y los que creen que es una mentira, una pantomima. En ambos casos se podía pensar si efectivamente alguien la mandó matar. Y bueno, yo no estoy tan loco para ir, y tampoco estoy tan loco para simular eso, porque sé lo que me viene después. Cuando después hubo, o sea, lo que dijo la justicia es que no estaba loco, como se decía, porque podía ir a indagatoria. Pero de todos modos, o sea, para mí es medio interesante pensar que quizás no es un loco sueldo y cómo es que generamos hasta ese punto, ese nivel de discurso, esa discursividad, como para que terminen pasando estas cosas, ¿no? Y mientras que, bueno, a mí como me pegó, yo en ese momento estaba preparando una clase sobre Sartre. Me acuerdo que cuando sucedió, yo me había acordado hace mucho, mucho antes, cuando estaba estudiando a Sartre, más, no para preparar esta clase, sino antes. Hay un texto de él que me había gustado mucho, que se llama Las manos sucias, de 1949, en el cual es como si hubiese redactado lo que pasó, pero en 1949 en Francia, no re loco. Es una obra de teatro, en la cual él, en ese momento, en 1949, posguerra, obviamente va a estar hablando de guerra comunistas versus fascistas, va a estar en ese marco, y lo que dice Sartre, ¿no? Bueno, plantea una situación en la cual un comunista, creo que creo era Hugo se llamaba el protagonista, que era el Partido Comunista, lo empiezan a como a verduguear diciendo, no, vos sos muy pibe, la verdad que no te da la sangre, porque tenemos que ir a matar a un jefe nazi que se llamaba Hyorenberg, creo que era un nombre medio raro en alemán, y dice, no te da el cuero, qué sé yo, lo empiezan así como a verduguear, y el tipo dice, mira, yo me la banco y lo voy a ir a matar, ¿no? Y el texto arranca con el tipo ya habiendo matado al jefe nazi. Ahora, lástima que no tengo acá el libro, sino porque está muy bueno como lo dice. Cómo es que dice, qué razón da cuando va y lo mata, ¿no? Porque también lo que tarda, o sea, mientras la novela, la obra de teatro transcurre mientras que el tipo va decidiendo cómo matar al tipo, entonces al otro nazi. Entonces, en un momento se encariña y dice, che, pero no es tan mal tipo, al final son peores mis compañeros que este tipo, por lo menos es un poco más inteligente. Entonces dice, no me conviene matarlo ahora, pero después, como tarda mucho, los compañeros lo piensan de traidor, ¿viste? Y ahí se arma toda una cosa así, hasta que pasa algo puntual que no voy a spoilear y lo mata. Pero ese algo puntual no tiene nada que ver con la orden principal. Y dice, cuando lo fui a matar, cuando lo terminé matando y le di 3 balazos en la panza, la orden me abandonó. Y me vi solo, con mi propia libertad, con un arma en la mano y sin saber por qué yo había hecho lo que hice, ¿no? Me parece muy interesante eso para pensar justamente el tema del atentado a Cristina. Yo pensaba,
si realmente la querés matar, ¿no? ¿Por qué no salió la bala? O sea, digo, y si en realidad el tipo no recargó porque justamente se dio con su propia libertad y justamente en ese punto tan crucial no hay algo de su libertad y su puesta que no le dio y no salió la bala, o en cualquier caso, ¿no? Me parece que esta cuestión de sí, que podemos quizás decir de afuera, ¿no? De sí, la verdad que los políticos hay que matarlos a todos o lo que fuera, pero cuando estás en la situación, ¿no? En la situación puntual de que tenés que resolver y tomar una decisión, me parece que ahí es donde realmente se juega, ¿no? Y Sartre lo dice muy bien en Las manos sucias, de cómo en ese punto aparece la subjetividad de la persona, donde ya no te podés hacer el tonto, porque un poco habla de eso, ¿no? De cómo se manejan los grupos, también como estamos hablando del tema de los grupos, un poco narra eso, de cómo se manejan los grupos, de que dice que cada grupo, si bien pretende una uniformidad, cada sujeto individual lo corrompe a ese grupo y lo agujerea, ¿no? Y en ese agujerear al grupo ya se pierde la ilusión, o sea, ya se pierde la unidad y es solo una ilusión. Por lo cual me parece que el tema del atentado a Cristina no hay que pensarlo, o sea, sí podemos pensarlo de manera grupal, pero también hay que pensar cada responsabilidad individual nuestra, cómo operó frente a eso, y mucho más importante que cada individual, digamos, responsabilidad y libertad individual de cada persona, podemos hacer algo como para poder cambiar eso, digamos, porque ya de por sí, está bien, el algoritmo puede segregarnos, puede hacer grupos, pero cada libertad individual, cuando tiene que tomar una decisión, ahí ya el algoritmo, todos los grupos, las estructuras ya nos abandonan y tenemos que ser nosotros que nos tenemos que hacer cargo. Y me parece que ahí es donde me parece interesante empezar a indagar en esa individualidad, en esa singularidad donde se ve el sujeto comprometido. Por eso es un tema para mí muy interesante, el tema de los grupos, y ahora que estamos tratando el tema de Cristina, bueno, preguntarnos individualmente cada uno de nosotros, qué hicimos, o sea, por qué estamos creyendo lo que creemos, o sea, por qué, bueno, yo creo que en realidad fue una simulación, bueno, por qué yo creo que es una simulación? O bueno, yo creo que es verdad, ¿por qué creo que es verdad? ¿Qué es lo que me dice a mí? Porque nuestra realidad está bastante mediatizada por los medios de comunicación. Digamos, yo no estuve en la casa en el momento, no estuve presente, sí vi los videos, y no sé, quien estuvo presente también, supongo que serán, los que estuvieron presentes serán, digamos, muy kirchneristas, porque era el momento donde yo estaba firmando libros. Este, y bueno, nada, me parece que incluso los que estuvieron tampoco pueden llegar dar una respuesta de, bueno, ¿qué es lo que pasó? Ahí me parece un poco que la cuestión en sí del hecho un poco se nos escapa. Lo que quizás podemos llegar a poder pensar es qué hicimos nosotros con esa interpretación, me parece. Ahí, porque y además esto de cada individuo, eh, Mm. pensar en lo que fueron haciendo, no sé, un rato antes de ir para allá se fueron a querer hacer un tatuaje, Claro. aquí, ¿no? Y se enojó con el lugar porque no tenía turno para hacérselo, y después se tomaron un tren, después ella, la que lo acompañaba, decía que no tenía nada que ver, y después aparecieron fotos, o sea, porque además uno tiene para tener un arma, estaban las fotos como que las estaban cargando, que sabían usar. Mm. O sea, como pensar todo el contexto. Después también claro que unos días antes la ciudad como se desligó de la seguridad. Sí, es todo muy raro, pero incluso yo creo que por más que se hayan dado todas las condiciones, igualmente el individuo, su libertad individual en el momento, si quería podía cambiar el destino de todo, digamos, que es un poco lo que plantea Sartre y por lo cual me gusta mucho, porque muestra cómo un individuo en su singularidad puede llegar a cambiar, digamos, el destino, digamos. Bueno, ahí entonces estamos con eso, la alegoría de la caverna. Me Ah, siento muy identificado con eso por el hecho de que uno cada día hace una noticia distinta. Ahora que había mm, en un barcito, ¿no? Que estaban escuchando que otra persona estaba diciendo que se iba a estar yendo de vacaciones cuando iba a estar muerta, ¿no? Como que surgen cosas. Después una chica que estaba al frente de lo que es el tema de espionaje, digamos, del país, que era modelo y que estaba al frente de esa área, como todo muy... La verdad que parece un cuento que no sí, parece es un como... cuento.
Sí, tal cual, sí, estoy totalmente de acuerdo, como que incluso cuando van apareciendo pruebas decís, ah, pero estaba bastante armado, pero ¿qué onda este? ¿Cómo se van relacionando las personas? Sí, es como, me parece muy, sí, es muy raro todo, incluso como uno que lo va viendo desde como de la tele o se va enterando, no sé, sí, es como, parece, sí, tal cual un cuento, como decís. Bueno, y ahí, con respecto a otra cosa que habíamos hablado el otro día, que es que las ciencias, yo te decía, bueno, la física, la química, la biología, Ah, intentan llegar a como una verdad absoluta, eh, que supuestamente, ¿viste? En un momento como que había esas peleas de cuál era la más importante, ¿no? Si la química explica más, si la biología, claro. si la física. Y Mm, un poco también me decía que eso pasa con la psicología y con la filosofía, digo, que bueno, desde el punto de vista filosófico no vamos a llegar nunca a la verdad. No es lo mismo que parecería que pasa en la ciencia, que no vamos a llegar claro, nunca a realmente conocer la realidad como es, ¿no? Que siempre está el observador de por medio. sí. Y el otro día me quedó ahí pendiente que hay un experimento en química que es el principio de incertidumbre. No sé si lo escuchaste, No, yo que, aquí me pasé muy poco. que cuando uno era, digamos, venía muy a ejemplo de lo que habías dicho, que cuando uno interviene cambia esa realidad que tiene que ver con que uno, si quiere saber el lugar donde está el electrón en un momento, lo Ah, tiene que sí, creo que iluminar. lo escuché hablar, sí. Y cuando lo iluminas, le das más velocidad. Entonces, le Mm, cambias la velocidad al electrón. Y si mirá, querés saber la velocidad, no le puedes iluminar, entonces no puedes saberlo. O sea, al principio de ese fenómeno lo que te dice es que vos haces un cambio en el experimento y no podés saber las dos cosas. claro. Bueno, como que tienen muchas cosas ahí en común. Mm, También le podemos agregar la lógica, ¿no? Que tiene sí. La lógica es bien humana. de la lógica en la filosofía, porque bueno, matemática y lógica son unas ciencias que uno sabe que son verdades absolutas, pero vos cómo aplicás la lógica en la filosofía o inclusive en la psicología, ¿es alguna aplicación? Claro. En relación en relación a la verdad, las dos ramas que creo que más la problematizan, o sea, como diciendo no se puede llegar a una verdad, son dentro de la filosofía y el psicoanálisis, por lo menos son como una relación a la verdad que, como decir, es difícil llegar a esa verdad idílica absoluta. Y creo que el que más sirve dentro de la filosofía para pensar la relación del observador es uno que se llama Maurice Merleau-Ponty, que bueno, es fenomenólogo, y lo que plantea es cómo, o sea, el problema de la percepción, ¿no? O sea, se problematiza esto, cómo es que la percepción incide en los objetos. Y lo que problematiza es, desde la física, pensamos que para acceder a la verdad, a la luz, no lo vamos de la percepción, sino que tratamos de ir al elemento físico de la luminosidad y tenemos que ir a la partícula de luz, y después, bueno, se pelea con Descartes, pero es otra pelea, va un poco por ese lado, pero bueno, me interesa más en este punto el tema de la física, ¿no? Cómo incide el observador en el experimento. Y lo que termina diciendo es que si nosotros pretendemos que haya un observador absoluto, si pretendemos que en realidad nosotros no incidamos en ese experimento y que el experimento se dé de manera natural, que ya natural no va a ser porque si es un experimento este, debería entonces cerrarse en sí mismo, no debería haber ningún observador, pero es el observador el que lo construyó, entonces hasta qué punto es artificial, natural. Y si pensamos entonces que no debería incidir el observador, estamos pensando que debería existir un Dios que lo mire, que es el observador absoluto. Y que lo que me parece interesante es cómo dentro de esa ciencia objetiva se puede llegar a la idea de Dios así rápidamente, con esta cuestión del observador absoluto. Y si bien lo que dice Merleau-Ponty es, mi interés no es dilapidar a la física y a la química y demás, que sí un anterior filósofo que él toma, que es Husserl, que en un texto que se llama Psicología Naturalista, él sí le interesaba sacarse de encima a todas esas ramas del conocimiento. A Merleau-Ponty le dice, no, a mí no me interesa eso, me interesa enriquecerlas con el problema de la percepción. Y es muy interesante porque empieza a construir el mundo en relación a la percepción, empieza a pensar de cómo es que el mundo nos termina condicionando nuestra percepción, pero en realidad ese mundo lo creamos nosotros, ¿viste? Y bueno, y como vos decís, en relación a la matemática y a la lógica, bueno, la matemática que vemos en el colegio es la matemática euclidiana de Euclides, ¿no?
Y me acuerdo que había un problema dentro de esa matemática que es la cuestión de las rectas paralelas, si en algún punto se tocan o no. Que después, más adelante, se genera la matemática no euclidiana que dice sí, sí pueden, digamos, que no depende entonces de las rectas, sino que depende del espacio. Entonces, la noción de espacio y tiempo, cómo es que incide. Y eso lo introdujo, digamos, que no haya un espacio antes y que ahora sí, es del observador, digamos. Cómo es que antes se pensaba una cuestión objetiva o más del lado de, creo que era Galileo el que pensaba que el mundo tenía que ser como que el universo tenía que ser como un reloj, que entonces debería ser perfecto y demás. Y que después, bueno, como se fue problematizando todo eso y que llegó a un punto que con toda esta cuestión de novedosa del paradigma de la complejidad, de que esa idea se fue corrompiendo. Y me parece que un poco dentro del ámbito, no sé ahora exactamente, el otro día estuve hablando con un compañero que estudia, no era antropología, paleontología, que ahora no, o sea, yo no tengo mucha idea de paleontología, pero me problematizaba, por ejemplo, ahora dice que dentro de su rama de conocimiento ya no se puede hablar de especies, como si lo podemos pensar en el darwinismo. Me había explicado por qué, pero era por una cuestión de que es difícil definir qué es lo que hace una especie ser especie, si es el ancestro común, pero si es común, entonces hay varias especies que deberían ser lo mismo. A mí me excede un poco ese debate porque, insisto, no tengo idea de paleontología, pero hay muchos conceptos que hoy por hoy pensamos universales o sea, que, perdón, que justamente antes los pensábamos como universales, que también tiene que ver un poco con el tema de las instituciones, cómo es que antes pensábamos que quizás la educación o el modelo de educación nos iba a hacer mejores, o el tema de la educación como institución, no la educación en términos bien amplios, sino como la escuela se pretendía eficiente, una profesora para 35 alumnos, entonces iba a ser eficiente, iba a ser un mejores ciudadanos, y bueno, lo mismo la creación del Estado, que iba a ayudarnos en algo, y me parece que también un poco se podría asociar estos problemas, la caída de las instituciones, o sea, porque no solo las instituciones como edificios, sino también como instituidos, digamos. ¿Qué es lo que tenemos instituido en términos más amplios? El término de la verdad instituida, ¿no? La verdad y la institución, en ese sentido, de algo que ya nos está instituido, está íntimamente ligado. Y me parece que el trabajo es, bueno, saber que esos instituidos justamente están instituidos, ya están ahí, pero alguien, o sea, no existen naturalmente, sino que es a través del mundo humano que se crean esos instituidos, ¿no? Eh, y bueno, para mí un poco el problema de la verdad está, o sea, está pasando por ese lado, de que quizás hay cuestiones que antes pensamos que eran eternamente verdaderas o verdaderas en términos estructurales y que hoy por hoy está empezando a un poco problematizarse eso, y eso también nos deja un poco desamparados, porque un poco, o sea, justamente Freud en el malestar de la cultura, lo que plantea es cómo es que la ciencia se fue creando justamente para defendernos de la naturaleza que nos aparece como apremiante, como algo que nos es hostil, pero cómo es que en esa cultura lo que termina pasando es que esa ciencia también nos genera malestar a nosotros, y cómo es que esa ciencia que se pretende atacar, o sea, avasallar contra la naturaleza para dominarla, hay una parte que es el tema de ¿cómo se llama esto? De prevenir, la prevención, ¿no? Hacer ciencia para poder explicar y prevenir. Pero la parte de la prevención es la que creo que me parece que es más difícil todavía. Porque prevenir es, entonces estoy pensando que lo que estoy estudiando es algo cíclico, algo que va a volver a pasar, pero puede cambiar. Hay un punto de error, de azar, que nos es imposible poder llegar a conceptualizarlo, ¿no? Me parece que haber pensado que podía existir una verdad, ¿no? En relación a esa cuestión de poder aprender ese azar, de agarrarlo, hoy por hoy ya no sé si lo podemos pensar de ese modo y nos deja bastante desamparados. Y yo creo que cada uno entonces lo que tiene como verdadero, bien en términos cartesianos, es el yo, digamos, yo pienso, luego soy, mi verdad es esa y bueno, intento más o menos guiarla en relación a eso. Y me parece que tampoco es hacer una buena solución. Para mí, entonces, para mí no sé si una solución, pero sería más interesante ver qué onda esos consensos. Pero un segundo. Un segundito. Estamos hablando del tema de cómo cada uno ve la realidad. Ahí va. No, justo llegó mi vieja y le tenía que abrir. Claro, entonces ahí con respecto decíamos a cómo uno
accede a lo que es la realidad y como que lo piensa algo absoluto. Y ahí, bueno, mientras comentabas esto, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en pestes de hace muchos años atrás acá en Argentina, cuando fue en San Telmo la fiebre amarilla, llegó acá a Buenos Aires, bueno, muy parecido a lo que pasaba ahora, que empezaba a enfermar la gente y bueno, en ese momento, no sé, medicinas por ahí. Y lo que por ahí sí parecería, ¿no? En la sociedad como que uno tiene esa idea, quizá esta pandemia dio todo lo que uno veía que había avanzado, como que la ciencia va mejorando, ¿no? O sea, estamos más preparados, por ahí parecería para esta pandemia que para la fiebre amarilla, ¿no? Porque la medicina parecería mejor. Pero bueno, es como que ese concierto inicial, que bueno, en su momento igual, obviamente que mató a mucha más gente, ¿no? Ahora, pero como que ese conocimiento inicial fue bastante parecido. No se sabía si Sí, quedaba en el virus. claro, hay una cuestión de, bueno, que el tema de pensar en un avance en relación a la ciencia, de, bueno, entonces si avanzamos, entonces debemos estar mejores, más preparados. Y bueno, insisto de vuelta con el tema de Freud, que lo piensa y dice, sí, justamente la ciencia dice que el avance de las ciencias, reducir la natalidad infantil y demás, pero igual esto me parece un poco como raro, como lo dice Freud, pero la cuestión es que sí, también ese avance de la ciencia supone también que estemos relegando placer. Él relaciona, por ejemplo, dice cuando, bueno, el avance de la ciencia hizo que ahora mi amigo pueda volver de su viaje, no sé, por tal otro continente en barco y lo pueda ver, ¿no? Pero si el tema del avance de la ciencia es que si tu amigo se fue es porque hubo un barco que fue creado y se pudo haber ido, entonces si se fue es porque está ese barco inicial, ¿no? Pero también, digamos, entonces la ciencia hizo que se vaya tu amigo, entre comillas, ¿no? Y después, bueno, habla de la natalidad infantil, dice que, bueno, entonces el tema de reducir la mortalidad infantil haría que se relegue la pulsión erótica, eso me parece un poco raro como lo dice, pero de todos modos sí hay una cuestión del avance científico y cómo es que, bueno, entonces esto me calma porque entonces voy a estar mejor preparado para enfrentarme contra la naturaleza, pero siempre para mí va a haber un punto donde termina fracasando, ¿no? Porque, o sea, nuestro avance sí hizo que quizás la pandemia la pudimos haber transitado de una mejor manera, quizás quienes pudieron, porque también hay que pensar esa otra porción de la población de que no la pudo pasar bien, digamos. También es esa cuestión de qué cultura estamos teniendo en relación al otro, digamos. También hay que pensar, para mí, a mi entender, a la cuestión más de la eficiencia en relación a la cultura. Y, y bueno, teóricamente esa eficiencia le conviene a algunos, a otros no, y qué sé yo, a mí me parece el tema bueno, de que este avance no sé hasta qué punto puede llegar a servirnos, porque también ese avance implica que todo lo anterior entonces no servía para tanto, y entonces antes no se hacía ciencia, o sí, porque bueno, esto lo planteó un poco Kuhn, ¿no? Con el tema de los paradigmas, que pensar en la noción de progreso de las ciencias es pensar de que, bueno, ahora estamos haciendo ciencia, antes era mítico, y probablemente si seguimos pensando que hay un avance, capaz cambien los métodos de hacer ciencia, y en un futuro piensen que lo que estamos haciendo ahora es mito o es algo mítico. Y también lo charlaba con una compañera que está en la rama de la terapia cognitivo-conductual, que son la psicología basada en la evidencia, que no es solamente la terapia cognitivo-conductual, hay varias que son basadas en la evidencia. Le preguntaba, ¿cómo es esa cuestión de la verdad en relación a la evidencia? Me dicen, no, en realidad no es que entendemos a la evidencia como una verdad, sino como que nos aproxima a la verdad, pero también ellos, con el tema de la evidencia, por más que apliquen todo el cientificismo que le viene de la matemática, de la física, aún así ellos saben que hay un punto de la verdad que no pueden acceder, por más que esté en la evidencia, por más que sea evidente. Incluso hasta el problema de la evidencia, de lo que es evidente, no podemos creer de eso, ¿no? Y por más que avancemos científicamente, yo creo que también hay un punto donde, por lo menos desde ese lugar, desde esas ramas de conocimiento, va a ser medio difícil. Quizás yo creo que el método científico aplica o sea, el método como lo entendemos como científico aplica quizás para algunas ramas, quizás es difícil pensarlo, aplicarlo a todo, y también aplicarlo como en relación al avance. Por lo menos dentro de la filosofía del psicoanálisis, como que descreen un poco de la cuestión del avance, del progreso. Porque siempre el progreso implica como estar en un estadio mejor,
y ya el tema de estar mejor es tener que compararnos con algo del pasado, y entonces había cosas también del pasado que estaban creo que mejor que ahora y viceversa. Por ejemplo, en el pasado todas las instituciones estaban como mucho más, había mucho más creimiento en ellas, y en ese punto no había, entiendo yo, tanto descrimiento, o había como una cuestión de, bueno, hago esto y por un progreso en común, y ahora ya eso se perdió y hay un individualismo. Por lo menos eso lo planteaba Bauman, lo planteaba en Modernidad Líquida, ¿no? Como que antes había este escrimiento en las instituciones, hacía que se en un bien común, y ahora en la modernidad líquida, según él, ya ese bien común ya se perdió y se busca bienes individuales. Y en esos bienes individuales también hay que traer otros problemas, pero que no son mejores y peores, sino que son distintos problemas. Y también, bueno, cómo la ciencia incide en la cultura, cómo incide la tecnología en nuestras formas de vivir. Porque, por ejemplo, podemos hablar del celular, ¿no? Como una tecnología de cómo avanza. Pero hay un punto del celular de que no podemos, o sea, no podemos saber cómo funciona, ¿no? Y quizás, no sé vos, porque estuviste con un problema técnico, también hay veces que no sabemos cómo resolverlo, porque como no sabemos cómo funciona realmente, se rompe o le pasa algo y está ahí simplemente, y nos genera malestar, decir, pero esta cosa que no funciona debería funcionar, que capaz si fuese algo mucho más mecánico, quizás vos al ver, no sé, se te rompe una tijera, y vos sabés que son dos hojas y va un tornillo en el medio, sabés más o menos cómo funciona. Un celular se te rompe, ¿y qué haces? También, por más que avance, hay también una disociación entre el instrumento y lo que uno hace, que cuando se falla un poco ya te genera como... Y al final yo no estuve tan implicado en eso, por más que lo estoy usando todo el tiempo, esta tecnología, no estoy tan implicado en esa tecnología, me es extraña cuando deja de funcionar, cuando se hace evidente que deja de funcionar. Mm, Sí, ahí, sí, lo que hablábamos el otro día de que uno se especializa tanto, digamos, como distintas técnicas, que uno, digamos, por ahí, no sé, hace 100 años atrás, uno sabía, tenía más conocimiento sobre cómo funcionan las cosas, y hoy en día con tal desarrollo tan específico, es imposible poder. Y en general claro. también pasa esto de que muchas veces está hecho la tecnología para que dure un cierto tiempo, ¿no? Sí, Uno dice, sí. yo me compro esta heladera y me va a durar toda la vida, y hoy en día por ahí ya está premeditado esto de por el capitalismo, ¿no? La necesidad Mm. del consumo continuo. Sí, el concepto de obsolescencia programada, de que tiene que hacerse Sí, obsoleto ya una programada, porque no es rentable si dura para claro, siempre. claro. Mm. Bueno, y para cerrar, quería comentar un poquito eh, en química, siempre también hubo muchos ¿Ah? filósofos muy importantes, ¿no? Estuvo Demócrito, no sé si seguramente lo habrás escuchado. Demócrito me suena más griego, ¿puede ser? Claro, sí, 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 no, sí. no me acuerdo Sí, me acuerdo haberlo leído alguna vez, sí. pero no me acuerdo que... Él fue el que introdujo el concepto de átomo. También está Ah, sí, ya esto, me acordé, porque sí, el atomismo, sí. claro, que supuestamente lo que después algunos docentes nos decían era que, bueno, en ese momento en el que no existía la televisión y la posibilidad de desparramar la información, que fui yo el que la creó, se creaban esas historias, ¿no? Como la de Newton, que se cayó la ventana a la cabeza. Claro. Bueno, el modelo atómico de budín de taza, como que le ponían nombres así excéntricos, iban a la sociedad de ciencia, ¿no? Y de ahí hablaban al mundo, y bueno, se los relacionaba a cada uno de los científicos, ya para más cercano a la época actual, con esos modelos atómicos en particular, y bueno, Mm. con esas historias que le quedaban detrás de él. En general, lo que se ve en la ciencia es que muchas veces hay muchos científicos que a la vez están investigando, analizando alguna cuestión, viste lo que se dice siempre sobre Edison, y se llaman otro físico. Bueno, hay otro físico que es como muy poco conocido, y bueno, es como que fue el que creó la lamparita, ¿no? Y después Edison fue el que logró generar la Ah, sí, empresa, ahora no me acuerdo el nombre de la. Bueno, y comentando un poquito de Demócrito, este filósofo que supuestamente iba caminando por la playa de Grecia, sí. bueno, vio la arena, ¿viste? Y dice, Mm. la arena son rocas que se fueron rompiendo, y entonces tiene que haber una partícula irrompible, ese es el significado de átomo, ¿no? Digo, Claro. que no se puede romper, Mm. y que, bueno, estaban estos cuatro elementos, ¿no? Que eran fuego, tierra, aire y Claro. agua, ¿no? Que dominó un montón de tiempo esa idea de que existían cuatro elementos, y bueno, hoy en día tenemos la tabla No, periódica y sabemos claro. que el agua
está formada por dos elementos distintos. Pero bueno, muy interesante siempre la filosofía ahí, yo te decía el otro día, ¿no? Que se veía como que la gente tenía ese conocimiento global, ¿no? De las cosas, no era que Demócrito, o sea, inclusive lo increíble de Demócrito es que no era científico, sino que obviamente que tenía la vida solucionada, ¿no? Que para estar caminando ahí por la orilla de Grecia en el 400 y pico antes de Cristo, tenía que tener muchas cosas resueltas, pero bueno, esa idea de sin hacer experimentos, digamos, haber creado una palabra que hoy en día seguimos Claro, usando, que trascendió. claro, que en realidad Einstein no encontró la manera de romper el átomo, y con eso generó lo que sería toda la teoría de bombas atómicas, ¿no? Reactores nucleares. Claro, sí. Y ahí también es interesante la vida, ¿no? De Einstein, que nació en Alemania, que era judío, que después se escapó ahí para Estados Unidos, después Estados Unidos le da un laboratorio y todas esas cuestiones ahí que quedan por detrás de la historia. Bueno, Einstein sí fue un científico muy importante y en su momento supuestamente dijo esto de que esto que estoy descubriendo se puede usar para el bien. Hoy en día, si no existieran los reactores nucleares, Europa no podría ser nunca potencia porque son muy chiquitas. Pero Sí, bueno, también terminó ahí con dos bombas nucleares en ciudad donde había igual. habitantes. Sí. Y sí, ahí creo que lo que se ve, vamos por parte, digamos, el tema de Demócrito, es también qué relación tenían los griegos con la ciencia y el conocimiento. O sea, ellos tenían más que ver con una cuestión de, no sé si la palabra es una meditación, pero sí tratar de ponerse como, eso más de los epicúreos quizás, para entender el mundo tenían que entonces pensar como el mundo y hacerse uno con el mundo. Y la verdad, entonces, la verdad es terminar siendo como una acción de transformación subjetiva. Era otro método distinto y no por eso menos interesante, porque es como que intentaban pasar por su experiencia los conocimientos y cómo esos conocimientos podían transformarlos. Y eso es lo que buscaban constantemente, cómo la verdad podían transformarse a sí mismo. Si bien pensaban que tenía que existir una verdad, digamos, una verdad en ese sentido, sí, la cuestión era cómo la buscaban, era la cuestión está del desocultamiento, la transformación subjetiva, que eso se fue dejando de lado. Incluso vos mencionabas el pasaje de los cuatro elementos a la tabla periódica. También hay un texto, hay un seminario de Lacan, que ahora no me acuerdo cuál era, que se hace una pregunta, que también creo que va en esta línea, que dice, ¿por qué los planetas no hablan? O sea, es una pregunta que sí, ¿a quién se le ocurre hacer esa pregunta? Pero hace una historia de cómo es que en la ciencia, hasta Copérnico, después cuando vino Newton, dice que a los planetas se los pusieron mudos, porque por lo que tengo entendido, por lo que dice Lacan, los planetas se los dotaba con cierta animicidad, como decían, bueno, está girando y ya va a volver a su casa el planeta. Es como que lo dotaban con un ánimo, como si tuviesen alma, que parecía más una poesía, de que quizás que da una vuelta y vuelve a su casa, un retorno. Y después cuando vino Newton, no, ahora ella no, es todo materia. Entonces se lo dejó hablar porque se le tapó la boca. Y es interesante como fuimos pensando eso y siempre la tendencia es a irse, a tratar de sustraerse de ese conocimiento. Porque claramente son implantados. Los alquimistas también, los alquimistas en su momento también, ¿no? Era como que recitaban poesías para tratar de transmutar un elemento en otro, Puede buscando ser. las piedras necesarias, ¿no? Digamos, como los precursores de los químicos, donde hay como que sí hubo un cambio radical y bueno, el universo funciona como una máquina y no, no podemos estar diciendo que un planeta Claro. probablemente. Sí, o sea, por eso esa pregunta hace Lacan, porque parece una ridiculez, pero hace una historia de la ciencia de que cómo el sujeto se fue desligando de eso que estaba creando, hasta, bueno, dice que a partir de Newton, según él en ese momento, ya cuando se empezó con todo el tema de que todo es materia y ya terminó de desligarse y ya ahí se dejó de hablar los planetas. Pero bueno, lo que tenían los griegos es esa implicancia subjetiva en esa verdad, que era, o sea, no se podía pensar la verdad por separado del sujeto. Como que si la verdad es algo bueno, adquirirla hace que al mismo tiempo quien la adquiere se hace bondadoso también, entonces es una cuestión de la transformación. Que me parece que, o sea, cuando uno piensa cómo es que llegaron a esos razonamientos, también es porque es otro método, y tampoco hay que olvidarse que en algún punto, de algún punto venimos o sea, no venimos, o sea, nosotros somos argentinos, quizás nuestro pensamiento está atravesado por eso,
pero nuestro pensamiento está muy atravesado por ellos, que después hayan venido otras culturas y lo fueron modificando, no significa que eso se haya perdido o que sea muy distinto. Me parece